Hermanos, muy buenos días. Un abrazo para todos ustedes en el amor de Cristo Jesús. Estamos en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de aislamiento. Hemos oído también de nuestros gobernantes decir que del aislamiento pasaremos al distanciamiento. Como sea la voluntad de Dios, muchos de nosotros hemos estado pasando por el valle de sombra de muerte. Y dijo el salmista: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Yo creo que algunos se identificarán conmigo seguramente. Considero que mi esposa y yo, nosotros como familia, somos sobrevivientes de esta pandemia, de los efectos de este COVID-19. El Señor poderosamente nos ha sostenido con su mano y nosotros aferrados a Él. En ustedes y en mí la fe ha aumentado. Nos hemos humillado delante del Señor y así nos mantenemos. Seguimos clamando, seguimos orando a Dios por aquellos que están enfermos, por aquellos que están hospitalizados, algunos que siguen agonizando, que el Señor Todopoderoso los sane. Hay un himno de la Alianza que a veces lo cantamos y dice: oh preciosa fuente sanadora, para todos fluye libre. Oh preciosa fuente sanadora, gloria a Dios me sana a mí. Jesucristo salva, Jesucristo santifica, significa que cada día nos hace más parecidos a Él. Jesucristo sana, Él es el médico eterno y el Rey que viene pronto por segunda vez. Gracias al Señor por todo lo que Él ha permitido, y aquí estamos este primer día de la semana para juntos como pueblo de Dios adorarlo a Él. Los templos están cerrados, pero la iglesia del Señor está abierta. Los templos están vacíos, pero la iglesia del Señor está llena. Hay mucha gente que en estos días, por medio de esta pandemia mundial, muchos se han reconciliado con Dios y otros se han arrepentido de sus pecados, han pasado de muerte a vida. Y en estos días estamos comiendo mucho la palabra de Dios, alimentándonos de la palabra de Dios. Y de este tema quisiéramos hablar en esta mañana. El tema es: ¿cuándo se produce un avivamiento? ¿Cuándo? Y de este avivamiento se habla en el libro de Nehemías, que en la iglesia donde mi familia y yo servimos, hemos estado leyendo y lo terminamos de leer el día de ayer. Hoy en familia hay que leer todo el libro de Nehemías. Y allí se habla cuando se produjo un avivamiento. Un avivamiento es un despertamiento espiritual. Un avivamiento no dura mucho tiempo. Dijo un autor que los avivamientos son como un baño fresco que uno se aplica al cuerpo, y continuamente tenemos que estarnos bañando con agua fresca, con agua limpia. Se necesita un avivamiento. Al estudiar el libro de Nehemías, nosotros nos dimos cuenta que Dios usó a 3 siervos para que el pueblo sea guiado desde la deportación de Babilonia a Jerusalén. El primer grupo vino con Zorobabel, el segundo grupo con Esdras y otro grupo, un tercer grupo, regresó con Nehemías. Zorobabel fue el hombre que Dios usó para reconstruir el templo. También estuvo ayudando allí Esdras. Y los profetas Ageo y Zacarías profetizaron esos días y ayudaron a esta reconstrucción. Luego Esdras vino para que los levitas cumplieran cada uno con su rol y activar la obra, activar los sacrificios
para Dios en el templo que había sido reconstruido. Y luego de un buen tiempo, pasados unos 60, 70 años, vino Nehemías y fue el hombre que Dios usó para reconstruir las murallas caídas, destruidas, derribadas de la ciudad de Jerusalén. Cada uno puso su aporte, cada uno hizo su aporte, comenzando con Zorobabel, Esdras y Nehemías. El templo entonces estaba reconstruido, las murallas estaban restauradas, pero seguían los judíos dentro con un vacío espiritual. Se necesitaba que en sus vidas haya un despertamiento, haya un avivamiento. Y este se produjo, según nosotros lo podemos leer en el capítulo 8 del libro de Nehemías. Les ruego por favor que abran sus Biblias para meditar en Nehemías el capítulo 8. ¿Cuándo se produce un avivamiento espiritual? ¿Cuándo fue que se produjo este avivamiento, este despertamiento espiritual en los días de Nehemías? Vamos a ver, entre otras, por lo menos unas 10 cosas sucedieron. En primer lugar, se produce un avivamiento espiritual cuando hay apetito por la palabra de Dios, cuando hay hambre por la palabra del Señor. Y vamos a leer Nehemías el capítulo 8, solo allí vamos a meditar los versículos 1 y 2. Leamos. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, que para esos días ya era un anciano, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Como ustedes pueden notar, hubo hambre en el pueblo, hubo sed por la palabra, hubo apetito, y todo el pueblo se juntó, todos se reunieron y le pidieron a Esdras que les leyera el Pentateuco, que les leyera la palabra de Dios, o que les leyera de manera especial el libro de Deuteronomio, que significa nueva ley, y que fue dada para aquellos que pasaron para la tierra prometida, porque muchos murieron de 20 años arriba, murieron en las arenas del desierto por su falta de fe y por su rebelión contra Dios. Y aquí tenemos al pueblo, tanto ancianos como jóvenes, todos los que podían entender. Esto significa que también estaban allí los niños y comenzaron con la lectura. ¿Cuándo se produce un avivamiento? Cuando el creyente, cuando el pueblo, cuando la familia tiene apetito por la palabra del Señor. Amadas familias, respóndanme a una pregunta. ¿Tiene usted hambre por la palabra de Dios? ¿Tiene apetito? ¿Su familia tiene apetito, tiene hambre por la palabra del Señor? ¿O solamente experimentamos cada día el hambre física, pero no el hambre espiritual? Aquí vemos a un pueblo hambriento. Sed por la palabra, hambre por la palabra, apetito por la palabra de Dios. Es el libro más importante. Muchos lo han querido destruir. La Biblia, la palabra de Dios, es el libro siempre nuevo. Es inerrante. La Biblia no tiene errores. Es la palabra del Señor, toda ella, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Y hacemos bien en estudiarla, interpretarla correctamente, obedecerla y enseñarla a otros.
apetito por la palabra del Señor es una primera señal para que Dios produzca un avivamiento, un despertamiento espiritual. En segundo lugar, nosotros notamos que en el pueblo de Jerusalén hubo atención y reverencia. ¿Cuándo se produce un avivamiento? Cuando hay atención, cuando hay reverencia. Vamos a leer los versículos 3 al 5. Tengan la bondad, estamos en el segundo punto. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Entiéndase, desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día, 6 horas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera. Este artefacto o este mueble tiene como único propósito poner sobre él el libro. Estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Entonces, hay atención a la palabra. En el verso 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bueno, hay hermanos que cuando de pie se lee en un culto 10 minutos la palabra del Señor, yo recuerdo haber algunos que me han sugerido y me han dicho: pastor, venimos cansados de los trabajos y ustedes suelen leer un capítulo muy largo, 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos. Pastor, créalo, las piernas nos tiemblan. Hermanos queridos, por esa razón nuestra alma tiembla. Por eso tenemos tantos temores y por esto tenemos poca comunión con Dios y poca efectividad en lo que hacemos, porque no estamos bien alimentados. Por esto vivimos con temores y con temblores y hasta con terror. Aquí vemos a la palabra, aquí vemos a la multitud escuchando la palabra con atención desde el alba hasta el mediodía. 6 horas de pie, oyendo atentamente la palabra de Dios. 6 horas. Estaban también los niños, de quienes se dicen que un niño de 10 añitos solo puede escuchar 10 minutitos la palabra de Dios y que luego pierde la atención, y que el jovencito de 17 años solo puede 17 minutitos. Pero aquí estaban niños y adultos, 6 horas leyendo, escuchando, atendiendo la bendita palabra del Señor. ¿Cuándo se produce un avivamiento? En primer lugar, cuando hay apetito por la palabra de Dios. En segundo lugar, cuando hay atención y cuando hay reverencia. Puede que estemos escuchando la palabra del Señor aparentemente, pero nuestra mente puede estar centrada en otros temas y no en la lectura. Y miren, hermanos, amada iglesia del Señor, solo se leía la palabra de Dios, se iba leyendo claramente y la gente atendía con reverencia, con atención. En algunas iglesias tenemos la costumbre que cuando se está leyendo la palabra del Señor nos ponemos de pie. Y mientras el pueblo de Dios está de pie leyendo la palabra del Señor, la gente que continuamente llega tarde se la retiene en las puertas y no se la deja ingresar, porque si ellos entran, entonces van moviendo a las personas e interrumpen, quita reverencia a la lectura de la palabra del Señor.
Y dicho sea de paso, qué vergüenza es que un creyente llegue tarde a un culto. Qué vergüenza, qué tristeza. Hay personas que dicen, bueno, avancé al mensaje, lo más importante. Todo en un culto es importante. Igual importancia que la palabra del Señor es un himno cantado, porque un himno es la palabra del Señor cantada. Un coro que alaba a Dios es la palabra del Señor cantada. La oración es importante, cantar es importante, meditar en la palabra es importante. Así que los creyentes, si Dios nos permite volver al templo otra vez, leamos la palabra del Señor, hagámoslo de pie si es posible, pero con reverencia. Que ninguna persona llegue un minuto tarde a ningún culto, sino que las celebraciones puedan iniciar en el horario establecido. Un culto completo para Dios. Esto quiere Dios de nosotros. Aquí vemos nosotros al pueblo reunido puntualmente, disciplinadamente, todos en quietud, desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día, oyendo con atención, oyendo con reverencia la palabra de Dios. Esto produjo un avivamiento. En tercer lugar, ¿cuándo se produce un avivamiento espiritual? Cuando hay humillación y adoración. Hay humillación y adoración. Tengan la bondad, el capítulo 8, el verso 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Inclinados a tierra significa postrados a tierra. Dos cosas hicieron según este versículo 6. Se humillaron y adoraron. ¿Y qué es humillarse? Con humildad reconocieron que todo el mal que les había sobrevenido a ellos como pueblo de Dios era porque sus padres y ellos se habían apartado de la ley de Dios. No habían cumplido la palabra del Señor y ellos se habían dedicado a adorar y a adoptar las costumbres de los pueblos paganos de alrededor. Ellos dejaron filtrar la idolatría dentro de su pueblo, dentro de sus mentes y de sus corazones. Y entonces aquí los vemos humillados, con humildad, reconociendo que merecían la muerte, pero que por la gracia del Señor, Él les había preservado la vida a un remanente, a un grupo pequeño del pueblo de Israel, que Dios les permitió volver después del cautiverio de 70 años en Babilonia, así como lo anticipó el Señor por medio de los profetas. Los vemos a ellos humillados y en adoración. ¿Qué es adorar a Dios? Adorar es reconocerlo a Él como lo que es: santo, 3 veces santo, todopoderoso, misericordioso. Él es nuestro Dios altísimo. Él es bueno. Él también es justo. Entonces el pueblo se humilló y el pueblo lo adoró a Dios. Se postró delante de Él, como dice el versículo 6. Hay humillación y hay adoración. A Él tenemos que adorarlo en todo momento. Él es espíritu, dijo el Señor en San Juan capítulo 4. Y los verdaderos adoradores es necesario que le adoren en todo lugar. No solamente cuando nos reunimos en el templo para como iglesia juntos rendirle culto a Él. Nuestra adoración a Él debe ser permanente. Cuando vivimos santamente lo estamos adorando. Cuando estamos predicando lo estamos adorando. Cuando oramos a Él lo adoramos. Reconocemos que Él es Dios, soberano, creador, el Rey del universo, el único Salvador, el único Dios verdadero.
Él es omnisciente, Él es omnipresente. Lo adoramos por lo que Él es, por los atributos que Él tiene. Y el pueblo de Israel se postró ante Él y se humilló. En cuarto lugar, cuando se produce un avivamiento espiritual, se produce cuando hay preocupación por el aprendizaje de otros. Nos preocupamos para que otros aprendan, conozcan también la palabra del Señor como la conocemos nosotros. Veamos los versículos 7 y 8. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Qué notamos nosotros aquí? Preocupación por parte de los dirigentes, de los guías espirituales, para que todo el pueblo atienda y entienda la palabra del Señor. Hermanos queridos, la palabra entender es igual a ser sabio. Entender tiene que ver con comprender, tener sabiduría. La palabra Sofía, conocimiento de las cosas divinas. Notamos nosotros que Esdras tenía a su alrededor un grupo de maestros a quienes él había capacitado, formado, lo que dice el verso 7. Y ese grupo de maestros de discipulado hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. ¿Cómo era la situación? ¿Cómo fue la estrategia? Esdras iba leyendo y había momentos cuando los maestros hacían entender al pueblo lo que no comprendían. Y entonces seguía leyendo y los maestros seguían explicando. Y seguía leyendo Esdras y los maestros explicaban. Y eso es lo que todo buen pastor terrenal y todo buen maestro se dedica a hacer. Todo pastor es un maestro. Se dedica a capacitar a otros, a preparar a otros. ¿Para qué? Para que ellos puedan enseñar de igual manera a otros. Como dijo Pablo a Timoteo, lo que has aprendido de mí delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo preparó Timoteos, y los Timoteos tenían que preparar a otros para que esos otros preparen a otros. Una tarea primordial, importante, trascendente de todo pastor es dedicarse a la capacitación de los santos para el ministerio. Y este debe ser el rol del papá y de la mamá. El padre, como guía espiritual, tiene que hacer entender a sus hijos la palabra del Señor. Y para que el padre haga entender, él debe primero atender, comprender primero. Por medio del Espíritu Santo, dar a conocer la correcta interpretación, y también por medio de los maestros que Dios usa y la lectura de buenos libros. Él nos hace entender, comprender la bendita palabra de Dios. Hay preocupación por el aprendizaje de otros. Un buen maestro no se reserva nada para sí. Todo lo que por gracia ha aprendido lo comparte, lo enseña a otros. Y esto es lo que hizo Esdras mientras leía la palabra del Señor. Los discipuladores, los maestros a su alrededor, hacían entender al pueblo la ley de Dios. Y dice el verso 8, leían en el libro de la ley claramente. Solo era libro leído. Leían el libro de la ley claramente.
6 horas cada día. No los 5 minutitos a calla conciencia que leemos en el templo, como para decir que sí leemos la Biblia. 6 horas. Bueno, Dios me ha dado la oportunidad de participar de cultos en África. Y allá un culto corto en África es de 3 horas. Generalmente son de 4 horas. Y en los que yo he participado, en varios momentos hay lectura de la palabra del Señor. Bueno, en nuestro medio hay muchos que un culto de 1 hora. Estamos siempre preocupados, comenzar exacto y terminar exacto. Aquí estaban tranquilos, con atención, relajados, con una mente totalmente abierta, un corazón humillado para oír y entender la palabra del Señor por 6 horas, desde el alba hasta el mediodía. Pequeños y grandes, ricos y pobres, jóvenes y ancianos, hombres y mujeres, todos de pie, leyendo, todos escuchando, atendiendo con reverencia la palabra del Señor. Y en este cuarto punto estamos hablando que había preocupación de los principales, en este caso de Esdras, para que todo el pueblo pueda entender la ley de Dios. En quinto lugar, ¿cuándo es que se produce un avivamiento espiritual? Bueno, hay llanto fruto del arrepentimiento. Un avivamiento se produce cuando hay llanto fruto del arrepentimiento. Y esto lo encontramos en el versículo 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Ellos comenzaron a llorar porque habían entendido la palabra de Dios y se arrepintieron. Arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Hubo en ellos un cambio en su manera de pensar, cambio de mente, cambio de corazón, cambio de conducta. Ellos humillados reconocieron su bancarrota espiritual, como Jesús dijo en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Allí bienaventurados los que lloran significa bienaventurados los que lloran por su pecado. Bienaventurados los que lloran porque reconocen que han ofendido a Dios, que han herido a Dios, que han vivido dándole la espalda a Dios. Y aquí vemos en el pueblo llanto, dolor. Ellos comprendieron que el desastre, que la debacle que había sufrido el pueblo de Israel era fruto de su alejamiento de la palabra de Dios, era fruto del alejamiento de Dios. Habían abandonado el libro de la ley de Dios como lo había anticipado Moisés. Y por esta razón les vinieron todos los males que está escrito en el libro de Deuteronomio y que Moisés como profeta se los leyó y anticipó. Y aquí lo vemos al pueblo con un corazón contrito y humillado. Los vemos nosotros arrepentidos, llorando por haber ofendido a Dios. Hermanos queridos, cuando usted peque, cuando yo peque, lloremos por nuestro pecado. Tenemos que arrodillarnos delante de Dios, tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesar nuestros pecados. Como en estos días hemos repetido tanto, si mi pueblo se humillare y se convirtieren de sus malos caminos y oraren, Él hará 3 cosas. Dice Él: yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero si mi pueblo se humillare. Y aquí los vemos nosotros arrepentidos, aquí los vemos nosotros llorando por su pecado, porque la palabra de Dios había tocado sus mentes, sus corazones. Se produjo un
arrepentimiento en medio de todos ellos. En sexto lugar, ¿cuándo se produce un avivamiento espiritual? Cuando hay una actitud de gozo. El estudio de la palabra de Dios, la comprensión de la palabra de Dios, cuando comenzamos a obedecer la palabra de Dios, esto produce un profundo contentamiento, alegría, gozo. Y esto lo podemos ver en los versículos 10 y 11 que les invito a leer, a seguir leyendo. Nehemías 8, 10 y 11. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Miren, hermanos, la última parte del versículo 10, la última parte. Porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Hubo gran alegría. Hay paz en el corazón, hay contentamiento, hay genuino gozo cuando obedecemos al Señor. Dice un himno que cantamos: gozo da servir a Cristo. Alegría hay porque vivimos en paz en este mundo y con paz. ¿Por qué? Porque nuestros pecados han sido perdonados. Como hubo en ellos humillación, hubo en ellos arrepentimiento, ellos reconocieron su bancarrota espiritual, entonces luego vino a sus vidas un profundo gozo. Hermanos queridos, todos nosotros tenemos que reconocer que ha habido ocasiones cuando le hemos servido al Señor, pero no lo hemos hecho con alegría. Lo hemos hecho porque lo teníamos agendado, porque estaba dentro del plan. Y algunos de nosotros somos personas que cumplimos un plan de trabajo a rajatabla, pero a veces sin contentamiento, a veces sin gozo. Puede que un creyente le dé al Señor. Una cosa es darle, pero otra cosa es darle con alegría. Y Él dice que Dios bendice al dador alegre. Él ama al dador alegre. Ama al que da con alegría. No solamente tenemos que dar, porque Jesús dijo: denle a César lo de César, al gobierno la parte del gobierno, y denle a Dios la parte de Dios. ¿Pero cómo? Con alegría, porque Él ama al dador alegre. El predicador tiene que predicar con alegría. El que enseña, con alegría. El que le canta a Dios, con alegría. Cuando testificamos, con alegría. El que toca un instrumento, con alegría. Aquí vemos nosotros en el pueblo gozo, porque habían entendido la palabra del Señor, habían comprendido, lloraron delante del Señor, sus corazones fueron limpiados, lavados por la sangre de Cristo, y hubo gran contentamiento. Hay una actitud de gozo. ¿Qué más hubo en este avivamiento que se produjo en los días de Nehemías y Esdras? Hay solidaridad y generosidad. Amada iglesia, un hombre nacido de nuevo es un hombre generoso. Una mujer que ha nacido de nuevo, que genuinamente conoce a Cristo, es una mujer generosa. Ningún creyente puede decir que es un verdadero creyente si sigue siendo tacaño, si continúa siendo mezquino. Una señal inequívoca, o una de las señales inequívocas de un verdadero arrepentimiento, es
la solidaridad, es la generosidad. Y vamos a leer el versículo 12. Tengan la bondad, por favor, del capítulo 8, el verso 12. Dice así: y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de gracia, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Volvemos a leer el verso 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones. Porque la palabra del Señor dice que hay que compartir, hay que repartir, hay que dar al que no tiene. Y los que tenían un poco más, repartieron, le obsequiaron porciones de comida a los que no tenían. Hermanos queridos, en estos días de confinamiento hay tanta gente necesitada, y cada iglesia dirigida por su pastor o por sus pastores tenemos que estar haciendo llegar canastas de amor, canastas de comida a la gente que no tiene. Tenemos que enviar obsequios los unos a los otros. Los obsequios, la generosidad, es fruto de un genuino cambio, de un genuino arrepentimiento. Ustedes conocen la historia cuando un hombre rico llamado Zaqueo se convirtió, cuando él se arrepintió. Bueno, él dijo: primero, la mitad de lo que tengo lo doy a los pobres, y en relación a lo que he defraudado, lo devuelvo cuadruplicado. Es decir, que él dijo: al que le he sustraído 100, le devuelvo 400. Y si alguno le sustrajo 1000, porque cobraba impuestos de manera excesiva, le devuelvo 4000. Fruto de su arrepentimiento, Zaqueo, de ahí viene la palabra saqueador, él devolvió a la gente que había robado. Y de la riqueza que había acumulado, la compartió, la repartió. Hubo otro rico, en cambio, que el Señor le preguntó al Señor: ¿qué haré para entrar en el reino de los cielos? Y le dijo: ¿guardas todos los mandamientos? Él dijo: sí, desde pequeño. Anda, le dijo el Señor, y vende lo que tienes y dalo a los pobres, y serás rico para con el reino de los cielos, y ven y sígueme. Y el texto dice que el hombre se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. No estaba dispuesto a repartir, no estaba dispuesto a compartir. Pero hermanos queridos, amados amigos, una persona que genuinamente ha nacido de nuevo, Dios lo hace generoso. Dios lo guía a repartir, a compartir. Aquí vemos nosotros cómo Dios tocó el corazón de las personas. Dios hizo del pueblo un pueblo que comenzó a dar, a contribuir, a obsequiar, como dice el verso 12. Hay solidaridad, hay generosidad. Punto número 8. ¿Cuándo es que se produce un avivamiento? Número 8. Cuando hay sed para entender y profundizar en el texto bíblico. Estaban leyendo la palabra del Señor 6 horas cada día durante esos 7 días, pero hubo un grupo de personas que querían indagar, averiguar un poco más sobre la palabra de Dios. Y vamos a leer esto en los versículos 13 al 15. Leamos, por favor. Al día siguiente, se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, y vinieron a Esdras el escriba. Se reunieron a Esdras el escriba para entender las palabras de la ley, y hallaron escrito en el libro de la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón
por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Dice el verso 13, que vinieron los cabezas de familia, los sacerdotes, los levitas, al maestro Esdras, que para este tiempo, como dijimos al comienzo, era un hombre anciano, para oír de su boca la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Porque Esdras había preparado su corazón para leer la Biblia, para interpretar la Biblia, para obedecer la Biblia y para enseñar al pueblo la palabra de Dios. Y aquí lo notamos a Esdras rodeado de discípulos, rodeado de personas que tenían sed para profundizar en el texto bíblico. Y ese es uno de los propósitos de los seminarios. Los seminarios han sido formados para personas que quieren profundizar un poco más en la palabra del Señor y ser mejores obreros, ser un mejor misionero, un mejor maestro, director de la alabanza, un mejor pastor, un mejor predicador, un mejor administrador. El seminario o los seminarios, Dios los ha provisto, los ha dotado, los ha implementado para que allí hayan maestros que enseñen a los creyentes a profundizar en el texto bíblico, para que sean personas enteramente santificadas y dedicadas, para que sean buenos expositores de la palabra de Dios que permanece para siempre, como Esdras, que tenía también allí su grupo de discipulado, tenía su seminario a quienes él capacitaba. Y aquí lo vemos rodeado de personas hambrientas, con apetito de conocer más de la palabra del Señor. En noveno lugar, ¿cuándo se produce un avivamiento espiritual? Bueno, cuando hay obediencia y aplicación a la palabra. Obediencia. La palabra de Dios explicada tiene que ser aplicada. Y aplicada significa ponerla por obra. Hay una metodología muy sencilla para estudiar la Biblia que consiste en 3 pasos. La observación, leer la Biblia, qué dice el texto. La interpretación, qué significa el texto leído. Y la aplicación, qué me dice a mí el Señor, qué es lo que yo tengo que poner por obra. Amada iglesia del Señor, no tiene que quedar la lectura, el conocimiento bíblico como un conocimiento intelectual. Este conocimiento tiene que bajar al corazón y tiene que ser llevado a la práctica. Hay que ponerlo por obra, hay que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Y esto lo tenemos en el versículo 16 y 17. En los versículos 16 y 17 tengan la bondad. ¿Cómo leyeron que había que poner por obra, que había que obedecer y tenían que celebrar la fiesta de los tabernáculos, en la que recordaban que el pueblo de Israel 40 años anduvo por el desierto y el Señor lo cuidó, lo pastoreó y no le faltó pan, porque Dios es bueno? Allí los mantuvo en el desierto con el maná del cielo y sacando el agua de la roca, de la peña. Leamos los versículos 16 y 17. Salió pues el pueblo, obediencia, y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, todos obedecieron. Y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande.
¿Qué les parece, hermanos? Ni siquiera el gran rey David había obedecido la fiesta de los tabernáculos, ni tampoco lo hizo Salomón, ni tampoco el gran rey Josías. Y después de Josué, fue en el tiempo de Nehemías que obedecieron a la palabra del Señor y estuvieron esa semana en carpas recordando, adorando a Dios que con mano poderosa los había sostenido, sustentado, cuidado en el desierto por 40 años. Pasó tanto tiempo para obedecer. Amada iglesia del Señor, la bendita palabra de Dios que hay que leerla con hambre, con apetito, hay que obedecerla, hay que ponerla por obra. Cada cosa que aquí se dice, busquen primero el reino de Dios y lo demás vendrá como añadidura. Hubo obediencia y aplicación de la palabra de Dios. Y en último lugar, en este avivamiento que se produjo en los días de Nehemías y Esdras, hubo perseverancia en la palabra. Cuando se produce un avivamiento espiritual, cuando hay perseverancia en la lectura, interpretación, práctica y enseñanza de la palabra de Dios. Leamos el versículo 18. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, perseverancia, constancia, cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Todos nosotros durante estos días de cuarentena, de cautiverio, de encierro, estos días de confinamiento, hemos tomado decisiones. El mundo dice que después de los efectos de esta pandemia, el mundo no será igual. Y cierto es, nosotros no seremos iguales, seremos mejores. El Señor ha aumentado nuestra fe, nuestra dependencia a Él. Él nos ha humillado. Seremos mejores hijos, mejores adoradores de Dios. Seremos más obedientes, mejores predicadores, mejores maestros, mejores hijos de Dios. Seremos más generosos, tendremos mayor misericordia, seremos más humildes, más mansos de corazón. Después de estos días que el Señor ha tenido un trato especial con cada uno de nosotros. Y Él quiere que perseveremos en las cosas que el Señor nos ha enseñado o nos ha reenseñado durante estos días de confinamiento. Hubo perseverancia en la palabra del Señor. ¿Cuándo es que se produce un avivamiento? ¿Cuándo se puede producir entre nosotros un despertamiento espiritual? Cuando hay apetito por la palabra de Dios. 2, cuando hay atención y reverencia a la palabra de Dios. 3, cuando hay humillación y adoración. 4, cuando hay preocupación por el aprendizaje de otros. 5, cuando hay llanto, fruto del genuino arrepentimiento. Bienaventurados los que lloran. 6, cuando hay una actitud de gozo. 7, cuando hay solidaridad y generosidad. 8, hay sed para entender y profundizar en el texto bíblico. 9, hay obediencia y aplicación de la palabra de Dios. Y 10, hay perseverancia. Perseverar en la palabra que permanece para siempre. Queridos hermanos en la fe, queridos amigos, esta es la palabra de Dios, fuente inagotable, el libro siempre nuevo. Tengamos apetito por la palabra del Señor y obedezcamos lo que ella nos dice, nos ordena. Todo lo que está escrito, todo lo que está pasando en este momento en el mundo está escrito. Y creo firmemente que estamos dando cumplimiento a lo que Jesús dijo claramente en Mateo 24 y 25.
En Mateo 24, Él dijo que lo que está pasando hoy es principio de dolores, pero aún no es el fin. El escenario está preparado para la venida del Señor Jesucristo. Él prometió regresar por segunda vez. Ya no viene para morir, sino para reinar. Él viene pronto por su iglesia. Su iglesia será levantada, su iglesia será arrebatada. Y mientras la iglesia está levantada en el cielo, en las nubes, aquí en la tierra se desencadenará la gran tribulación. Un hombre gobernará este mundo caído, este mundo perverso, el anticristo, quien se presentará como una persona admirable, un gran líder político. El mundo ya comienza a decir que necesita un gobernante mundial, y de este gobernante habla la palabra de Dios. Será la misma encarnación de Satanás, y muchos lo van a seguir y lo van a adorar. Nosotros conocemos a Cristo y lo adoramos a Cristo. Es el último gobierno gentil. A ese hombre se lo llama en la Biblia el hijo de pecado, el hijo de perdición. También se lo llama el anticristo, y en Apocalipsis capítulo 13 se lo llama la bestia, la misma encarnación de Satanás. Pero Cristo, para ese tiempo de gran tribulación aquí en la tierra de 7 años, Él habrá levantado a su iglesia. Y Él, este cuerpo mortal, lo vestirá de inmortalidad. Estamos viviendo entonces principios de dolores. Significa que el tiempo del fin está muy cerca. Amemos a Cristo, obedezcamos a Cristo, estudiemos su palabra, obedezcamos su palabra y compartámosla. Hay que predicarla a otros y hay que enseñarla con fidelidad a otros. Dijo Pedro en su primera carta o epístola, el capítulo 1, versos 23 al 25, la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Oremos a Dios. Soberano Señor, gracias porque me permites predicar la palabra de Dios. Y tú nos has recordado en esta mañana al estudiar Nehemías capítulo 8. ¿Cuándo es que se produce un avivamiento? ¿Cuándo se produce un despertamiento espiritual? Cuando el pueblo de Dios se vuelve a la palabra de Dios. Y ahora, Señor, tenemos la magnífica oportunidad en estos días de permanecer mucho tiempo en nuestros hogares. Que todo tu pueblo, Señor, que todos nosotros nos volvamos a ti en adoración. Que nos volvamos a la palabra, que obedezcamos la palabra, que nos deleitemos en la palabra del Señor, que la prediquemos, que la enseñemos, la bendita palabra de Dios que permanece para siempre, porque todo lo que en ella está escrito fielmente se está cumpliendo. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra, la Biblia, no pasará. No se le puede añadir, no se le debe añadir ni una jota, ni una tilde. Tampoco se le puede quitar nada. Toda ella es la palabra de Dios. Ese libro siempre nuevo. Señor, aumente el apetito en nosotros para comer cada día la palabra de Dios, alimentarnos de ella y vivir fortalecidos. Y gracias porque el Espíritu Santo de Dios que vive dentro de nosotros es el Maestro por excelencia que nos guía a la correcta interpretación. Muchas gracias también, Señor, por los maestros capacitados que nos enseñan y por los buenos libros que se han escrito, que son herramientas valiosas para una correcta interpretación de la palabra del Señor. Gracias, Señor, por este alimento para cada día. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Y amigos queridos, los que han estado escuchando este mensaje y no conocen a Cristo,
Estamos viviendo el tiempo del fin. ¿Quieren ustedes tener el gozo genuino en sus vidas? Tienen que arrepentirse de sus pecados. Amigos, díganle al Señor con todo su corazón. Pueden decir estas palabras. Amado Dios, en este día reconozco que tú te encarnaste. Viniste aquí a la tierra en la persona del Señor Jesucristo. Y tú anduviste santamente, nunca pecaste, y moriste por mí en la cruz del Calvario. Derramaste tu sangre preciosa. Límpiame, Señor, todos mis pecados. Lava de mi alma toda mancha, porque tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Te pido perdón. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir desde hoy una vida nueva. Que yo también cada día me pueda alimentar de la bendita palabra de Dios que permanece para siempre. Muchas gracias, Señor, por las personas que en cada predicación se reconcilian contigo. Gracias por los que han pedido perdón por sus pecados. Y gracias, Señor, por tu pueblo, por la iglesia, que al estudiar la palabra de Dios somos edificados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Amada Iglesia del Señor, un abrazo para todos ustedes. Mantengamos la comunión con Dios. No dejemos de leer la Biblia cada día, de orar, obedecer la palabra del Señor y aprovechar tantas oportunidades para predicar la palabra y para enseñar la palabra de Dios. Que Dios aumente el apetito por la palabra, pero que si el Señor nos permite pasar este confinamiento, que el apetito, que el hambre espiritual continúe. El Señor calma nuestra hambre por medio de la lectura, práctica, obediencia a la palabra de Dios. Un abrazo para todos ustedes y que el Señor los fortalezca y los anime y mantengámonos con la mirada en el Señor. Amén.